vamos a reflexionar en cómo la fe vence el temor y cómo esa misma fe conduce a la acción, a tomar riesgos, a enfrentar las dificultades que se presentan en la vida, pero no en nuestras propias fuerzas, sino buscando la respuesta y la solución en el Señor, con el corazón esperanzado en lo que Él hará, porque como veíamos esta mañana en el tiempo vital, nuestra esperanza está en el Señor, nuestro refugio está en Él. Entonces, solo cuando vivimos por fe es posible experimentar el poder de Dios que nos da vida, que nos sana, que nos salva, que nos da libertad y nos da paz. El título de la predicación de hoy es La fe vence el temor. La fe vence el temor. Y vamos a leer hoy Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Ahí seguimos, ¿no? El viernes pasado en los grupos vimos el relato del endemoniado gadareno en capítulo 5 del 1 al 20. Hoy vamos a estar estudiando 21 al 43, pero no lo vamos a leer todo de largo, sino que quiero que vayamos leyendo por secciones. Vamos a ver 4 momentos en los que la fe vence el temor. ¿Listo? 4 momentos en los que la fe vence el temor. El primer momento es cuando la fe vence el temor al borde de la muerte. Y vamos a leer Marcos 5, 21 al 24. La fe vence el temor al borde de la muerte. Dice Marcos capítulo 5, versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Jesús está regresando a Galilea después de su encuentro con el endemoniado gadareno. Y allí en Galilea lo recibe una gran multitud debido a la fama que él ya tenía por curar enfermedades, liberar endemoniados. Y si quieren ahí rápidamente, Marcos capítulo 1, versículo 28. Dice: y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Está hablando de Jesús. Marcos 1:39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos 3 del 7 al 10. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Marcos 4:1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla. Y 4:35-36 dice: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Entonces, Marcos nos cuenta que todo el ministerio de Jesús se ha desarrollado en Galilea y sobre todo en torno al lago o al mar de Galilea, ¿cierto? A la orilla. Y allí llegan las multitudes a escucharlo, a tocarlo, porque ha sanado, ha liberado, ha enseñado. Entonces hay multitudes que lo siguen y él va de un lado al otro en el mar de Galilea. Cruzó la tempestad hace 8 días con sus discípulos para ir a Gadara, que es donde estaba el endemoniado,
y ya liberó al endemoniado y ahora está regresando a Galilea y ahí es donde estamos en este momento, ¿cierto? Que es lo que nos dice el versículo 21. Jesús regresa a Galilea después de su encuentro con el endemoniado gadareno y lo recibe una gran multitud por su fama, que es lo que acabamos de leer. Y él se queda ahí junto al mar, se quedó junto al mar. En el versículo 22 dice que se le acercó Jairo. Jairo, ¿quién era Jairo? Era un oficial de la sinagoga, o sea, una especie de supervisor, un líder de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga, hermanos? Un lugar de reunión judío. Muy bien, recordemos que en Jerusalén, que era la capital, estaba el templo, que era el lugar principal de reunión. Pero los judíos que vivían en otras ciudades diferentes a Jerusalén tenían en las ciudades principales un lugar de reunión como el templo que se llamaba sinagoga y ahí se estudiaban las escrituras. Entonces Jairo era un líder o como el supervisor de la sinagoga, ahí seguramente estaban en Capernaum, que queda en Galilea, y él era ahí el supervisor de esa sinagoga. Entonces Jairo era el encargado no solamente de administrar el lugar, como de la parte logística, sino también de organizar la parte del culto y de la enseñanza en la sinagoga. Su cargo de liderazgo le daba reconocimiento y prestigio en medio de la comunidad. Un pastor en un barrio, pues la gente sabe, ahí está el pastor y la gente lo reconoce, o un sacerdote de una iglesia católica, la gente lo reconoce. Igual es el caso de Jairo. Era una persona importante, influyente en la comunidad por ser el supervisor de la sinagoga. Pero Jairo se encuentra en una situación muy difícil. Su hijita está al borde de la muerte. Y creo que ya hemos leído en otras oportunidades que por lo general los líderes religiosos estaban en contra de Jesús y buscaban la manera de atacarlo y de hacerlo caer y de que contradijera la ley de Moisés y todo eso. Pero este líder, en este momento tan difícil en el que su hija está al borde de la muerte, sabe, está seguro, cree que Jesús es el único que puede salvar a su hija de la muerte. ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué va a pedirle a Jesús que venga y ponga sus manos sobre su hija? ¿Por qué cree? ¿Por qué tiene fe? Porque ha visto, claro, ya hemos leído hasta aquí que Jesús ha hecho un montón de milagros, ha sanado, ha liberado. Y él ha visto a Jesús hacer esos milagros y por eso cree y sabe y está seguro que el único que puede salvar a su hija es Jesús. Entonces su fe lo lleva a postrarse a los pies de Jesús y a rogar con insistencia que vaya a su casa y ponga sus manos sobre su hija para que sea sanada. Ahí el 23 dice, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y si pueden ahí tengan en mente esa palabra sane, porque va a ser una palabra que se va a repetir en nuestro texto de estudio hoy, sane. Y quiero hacer un comentario, pero lo voy a hacer más adelante. Entonces ese es el primer momento en el que vemos que la fe vence el temor. La fe vence el temor al borde de la muerte. La fe vence el temor al borde de la muerte. Vamos al segundo momento, versículos 25 al 29 de Marcos 5. Marcos 5, 25 al 29. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La fe vence el temor al sufrir una enfermedad. La fe vence el temor
al sufrir una enfermedad. En los versículos 25 y 26 vemos que entre la multitud que estaba ahí con Jesús, ¿cierto? Jairo le dice, por favor ven a mi casa a sanar a mi hija. Y el Señor le dice, listo, vamos. Entonces se van el Señor, Jairo, sus discípulos y toda la multitud hacia la casa de Jairo a sanar a su hija. Pero ahí entre la multitud se encuentra una mujer que lleva 12 años padeciendo de flujo de sangre. 12 años padeciendo de flujo de sangre y además dice que había sufrido mucho a causa de su enfermedad, había gastado todos sus recursos yendo a médicos para que la sanaran, pero no había servido de nada. Todo lo contrario, dice ahí el texto, que había empeorado. Y yo sé que en esta historia las mujeres entendemos mejor el caso de esta mujer. De pronto los hombres no pueden alcanzar a dimensionar lo que significa padecer de flujo de sangre 12 años. Un flujo de sangre irregular, digamos que más que una enfermedad en sí, es un síntoma de otra enfermedad, que pueden ser quistes o miomas o tumores en el útero o en los ovarios o endometriosis o desórdenes hormonales. Entonces, este es un síntoma de una enfermedad más profunda y más grave en el cuerpo de una mujer. Y ahora, este padecimiento puede producir unos dolores intensos, una debilidad extrema por la anemia que causa debido a la pérdida de sangre y además unos cambios de estado de ánimo como depresión y ansiedad. Y yo no sé si alguna vez habíamos visto este relato de esta forma, pero esta pobre mujer llevaba 12 años sufriendo de una forma terrible, física y emocionalmente. Y vamos a ver ahorita en un rato que no solamente física y emocionalmente, sino también socialmente, porque es que no estamos hablando de un caso en pleno siglo XXI, estamos hablando de un caso de flujo de sangre por 12 años en el primer siglo, en un contexto cultural muy difícil para las mujeres de por sí y mucho más difícil para una mujer enferma. Pero aquí la fe de esta mujer vence el temor al sufrir esta enfermedad. Y vemos en los versículos 27 y 28 que cuando ella oye hablar de Jesús, ella piensa y dice, si tan solo toco su ropa o su manto, sanaré. Y ahí está la palabra sanar otra vez. Si tan solo toco su ropa, sanaré. En medio de la aflicción física y emocional y social que esta mujer está atravesando, ella sabe, ella está segura, ella cree que si logra por lo menos tocar el manto de Jesús, va a ser sana. Su fe en Jesús la lleva a acercarse sigilosamente a él por detrás y tocar su manto. Y el versículo 29 nos dice que al instante o enseguida, dicen otras versiones, o sea, inmediatamente ella toca el manto del Señor, la fuente de su sangre se seca. Y esta expresión refleja que el poder de Jesús actuó en el momento en el que la mujer tocó su manto. Fue algo instantáneo, seguro. Ella siente en su cuerpo que ha sido libre de su aflicción, dice el versículo 29. La fe que vence el temor al enfrentar la enfermedad. Ese es el segundo momento. Vamos al tercer momento, versículos 30 al 34. Dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Y le dijo,
toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija, tu fe te ha sanado. Este tercer momento se llama: la fe vence el temor al enfrentar riesgos. La fe vence el temor al enfrentar riesgos. En el versículo 30 dice que Jesús se da cuenta que ha salido poder de él y volviéndose entre la multitud dice: ¿quién me ha tocado? Hagamos de cuenta que Jesús se va a Transmilenio, hora pico, a la estación allí de Banderas, ¿cierto? ¿Quién no está rozando el uno con el otro y la ropa y el codo y el pisotón? Algo así estaba pasando aquí. Jesús estaba en medio de un montón de gente y él dice: ¿quién ha tocado mi ropa? Y por eso los discípulos lo cuestionan y le dicen: Señor, pues es que hay una multitud que te está oprimiendo. ¿Cómo vas a preguntar quién te ha tocado la ropa? Pero en el 32 dice que él estaba mirando a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Él está preguntando: ¿quién me ha tocado? Porque él no sabe quién lo tocó. No, él sabía, porque él estaba buscando a su alrededor la mujer que lo había tocado. Porque entonces detiene su marcha hacia la casa de Jairo y dice: ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús quiere exponer ante la multitud a la mujer que se acercó sigilosamente por detrás a tocar su manto? Queridos, según las leyes del Antiguo Testamento, una mujer era impura durante los días de su periodo menstrual. Eso significaba que no podía participar de los cultos y las celebraciones religiosas, y todo lo que ella tocara en esos días, fuera personas o cosas, quedaban impuros o inmundos. Entonces, si ustedes quieren, esta semana en su casa pueden leer Levítico capítulo 15, que habla acerca de la impureza por fluidos corporales, tanto del semen de los hombres como de la menstruación de las mujeres. Esos flujos corporales hacían que la persona quedaba impura, ya sea los hombres o las mujeres. Levítico 15, del 1 al 18 nos habla de los flujos corporales del hombre, y del 19 al 33 habla de los flujos corporales de la mujer, específicamente del semen y de la menstruación. Pero quiero que rápidamente vayamos al Levítico capítulo 15. Vamos a leer 31 al 33. Levítico 15. Ya ustedes lo leen completo esta semana en casa. Levítico 15, 31 al 33 dice: así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el hombre que tiene una emisión de semen contaminándose por él, y para la mujer que está enferma por causa de su impureza menstrual, para el que tenga un flujo, sea hombre o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer inmunda. Entonces ahí están las leyes. Ellos tenían que esperar a que pasara su flujo y hacer como un rito de lavarse y de purificarse para volver a quedar otra vez en condición de pureza. ¿Listo? Ahora voy a hacer una claridad, una aclaración. La impureza no era sinónimo de pecado. O sea, no es pecaminoso tener la menstruación o que haya flujo de semen en el hombre. Eso no es pecado. Pecado, la impureza no es sinónimo de pecado. Era más bien un estado en el que no se podía acceder al tabernáculo o al templo, ni practicar las ceremonias religiosas, hasta que el flujo cesara, parara, se detuviera y se efectuara el rito de la purificación. Pero no tiene que ver con algo pecaminoso o moralmente malo. ¿Sí queda claro, hermanos? Que están así todos como con unas caras extrañas. Yo sé que este tema no se toca por lo general aquí desde el púlpito, pero hace parte de nuestra historia, entonces es importante entender el contexto. ¿Listo?
Si una mujer con su periodo tocaba a una persona o a una cosa o la silla donde se sentaba o la cama donde se acostaba, quedaba impura, ritualmente impura. Entonces tocaba hacer un rito de purificación, tanto a la mujer cuando le cesaba su flujo, como a las cosas. Si era una vasija de barro se rompía, si era de madera se lavaba, si lo que tocara ella, ¿no? Y las personas a las que tocara quedaban impuras o inmundas hasta el atardecer. Entonces, tenemos nuestra mujer enferma de Marcos 5, volvamos a Marcos 5. Tenemos a nuestra mujer impura en una multitud, en medio de una multitud, tocando gente, porque es que era inevitable que ella no tocara a la gente que estaba a su alrededor. O sea, ¿a cuántos contaminó ceremonialmente hablando en medio de esa multitud? Y la otra cosa, es tan osada que va y toca al maestro. Era un maestro, era un rabí, pues es que a él no podía ni siquiera dirigirle la palabra durante su menstruación, porque lo iba a hacer impuro, lo iba a volver impuro. Una vez más, no tiene que ver con pecado, sino con impureza ceremonial o ritual. O sea, no poder ir al templo, no poder ir a la sinagoga. Aparte había un líder religioso ahí que era Jairo en medio de la multitud. ¿A cuántos habrá tocado esta mujer en medio de su impureza? Entonces, ella enfrentó ese riesgo por la fe que tenía en Jesús. Su fe venció el temor y se atrevió a tomar un riesgo en su contexto cultural y social para acercarse al Señor porque sabía que solo Él podía sanarla. Aunque las personas que presentaban fluidos corporales no quedaban excluidas de la sociedad como los leprosos sí eran excluidos de la sociedad, los de los flujos corporales no. Sí debían tener precaución de no tocar a otros, porque al hacerlo, pues los volverían impuros así como ellos, ¿cierto? La fe de esta mujer superó su temor a ser juzgada por contaminar a otros y asumió el riesgo con fe. Ahora, en el Antiguo Testamento, ni los rituales de la ley ni los sacerdotes podían curar los flujos anormales como el de esta mujer. Solo Dios podía sanar la enfermedad. Los sacerdotes efectuaban un rito de purificación cuando ya el flujo había cesado, como para confirmar que ya el flujo cesó, ya hagamos el rito aquí de purificación, de lavarse, de todo eso, pero ya cuando el flujo había cesado. Pero para sanar, ni los rituales de la ley ni los sacerdotes podían sanar, solamente Dios podía hacerlo. Y efectivamente esta mujer fue sanada al tocar la ropa de Jesús, por el poder de Dios. Lo que no pudieron hacer los médicos, lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces es normal que en el versículo 33 encontremos la reacción de esta mujer, que está temerosa y temblando, porque se da cuenta que la descubrieron. El Señor hizo que todo el mundo se diera cuenta. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Pero ella se postra y eso demuestra una actitud de humildad delante del Señor y le dice toda la verdad. Ella hubiera podido negar su enfermedad y decir, no pasa nada, yo no fui, lo que sea, pues para no quedar mal delante de la gente. Que lo primero que la gente iba a pensar en ese momento, ay, nos tocó a todos, ahora todos quedamos impuros. No, ella confía en el Señor. Por eso se postra y dice toda la verdad sobre el riesgo que ha tomado. Y en el 34 podemos ver por qué el Señor la expone públicamente, hermanos. El Señor quería públicamente demostrarle su cariño, su aprecio a esta mujer llamándola hija y restaurando el lugar en la sociedad y en la cultura que ella merecía, un lugar de honra y de dignidad. El hecho de que hubiera sido mujer y de que aparte estuviera enferma
la hacía menos a los ojos de los hombres de su sociedad. Pero Jesús decide aprovechar esta circunstancia no solo para sanarla, sino para restaurar su posición en la sociedad. Y la llama hija. Y fue muy bonito leer en uno de los comentarios que este término solo se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento en este relato, porque es un término de cariño y de intimidad. En español seguramente usamos la misma palabra hijo o hija y la vemos a lo largo del Nuevo Testamento en español, pero esta palabra que está aquí en griego es única en este relato. Y el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor? Hija, ¿qué? Tu fe te ha sanado. ¿Recuerdan que les dije que tuviéramos en mente la palabra sanar? En español se usan dos palabras para estos textos. Los que tienen la Reina Valera, no me dejarán mentir, dice salvar. ¿Sí o no? Con la hija de Jairo en el 23, ¿qué dice? 5:23. Que sea salva. En el 5:28, ¿cómo dice de la mujer? Seré salva. ¿Y el 34? Te ha hecho salva. En la versión Reina Valera se usa la palabra salvar en español. En la Biblia de las Américas, por ejemplo, y en otras versiones, usamos la palabra sanar en español, ¿cierto? Para nosotros son dos palabras diferentes, salvar y sanar. Pero en el griego es la misma palabra. Soso. Soso. Es la misma palabra. Queridos, hay una enfermedad de la que sufrimos todos los seres humanos y es el pecado. Y es de esa enfermedad de la que el Señor Jesús ha venido a salvarnos y a sanarnos principalmente. No todas las veces recibimos sanidad física cuando clamamos por sanidad física. Pero siempre que nos acerquemos a Él con fe, obtendremos sanidad y salvación espiritual para nuestras almas. Jesús cierra diciéndole, vete en paz. Y esa palabra paz es el shalom del Señor. Esta sanidad que esta mujer ha experimentado es una sanidad integral. No es solamente su sanidad física. Ella ha alcanzado la salvación, ha recuperado su relación con Dios. La paz de Dios es plenitud. Es restauración, es salvación. Y vamos al cuarto y último momento. La fe vence el temor al perderlo todo. Versículos 35 al 43. La fe vence el temor al perderlo todo. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña.
Yo creo que el pobre Jairo estaba desesperado porque su hija estaba a punto de morir. Al Señor Jesús lo interrumpe una mujer con una enfermedad y mientras hablan y el Señor la descubre y todo eso. Y están ahí, el Señor le está diciendo a la mujer: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y luego el 35 dice: mientras estaba todavía hablando, el Señor, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Y qué contraste tan duro y tan doloroso. ¿Y qué estaría pensando Jairo en ese momento? Señor, pero si yo llegué primero, mi hija se está muriendo, esta señora hubiera podido esperar otro día para ser sana, un día más, un día menos no se iba a morir. Pero mi hija estaba al borde de la muerte y murió. Humanamente hablando, ya no había nada que hacer por la hija de Jairo. Por eso el mensajero le sugiere a Jairo que ya no moleste más a Jesús, pues porque ya la niña murió, ya que. Sin embargo, en el versículo 36, Jesús anima a Jairo a que no temas, cree solamente. La fe puede vencer el temor al perderlo todo, hermanos. En medio de la pérdida, el miedo, el dolor que puede estar sintiendo Jairo, el Señor lo alienta a creer. Solamente la fe vence el temor al perderlo todo. Jairo debe vencer su temor y confiar en el poder de Jesús para recuperar lo que ha perdido, su única hija. ¿Por qué sabemos que es su única hija? Porque Lucas 8:42, que también relata este momento, afirma que era la única hija de Jairo. Y era una hijita pequeña de 12 años tan solamente. Centrémonos en el momento en el que el Señor llega donde está la niña en el versículo 41. Cuando Jesús entra donde está la niña muerta, la toma de la mano. Ojo a esto, hermanos, algo que tampoco se podía hacer porque causaba impureza ritual. No lo vamos a leer, pero anótenlo. Números 19, 11 y 20 dice que cualquiera que toque el cadáver de una persona queda impuro. Entonces le tocaba esperar al atardecer, ir a hacer un ritual, bañarse, todo eso. ¿Qué vemos aquí con la impureza de la mujer de flujo de sangre y con la impureza de una niña muerta? ¿El Señor se contaminó? ¿Quedó impuro? No. El Señor las restauró. Entonces es muy importante ese dato, ¿cierto? Que en el 41 el Señor toma a la niña de la mano y le dice Talita cum, eso es en arameo. Por eso ahí Marcos después aclara, dice, traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y en el 42 encontramos otra vez la expresión al instante, lo mismo que pasó con la mujer. Inmediatamente, apenas el Señor la tomó de la mano y le dijo, levántate, el poder de Jesús obró inmediatamente. La niña se levantó y comenzó a caminar, dice el texto. Recuperó su vida. Por eso en el 43 el Señor dice, por favor, denle de comer a la niña. Jesús se interesa por el bienestar de esta niña al pedir que le den de comer. Hay otros detalles en este relato, pero no los vamos a tocar en este momento porque quiero pasar a la conclusión. Pero recapitulemos rápidamente los 4 momentos. Primer momento, la fe vence el temor al borde de la muerte. Segundo momento, la fe vence el temor al sufrir una enfermedad. Tercer momento, la fe vence el temor al enfrentar riesgos. Y el cuarto momento fue la fe vence el temor al perderlo todo. ¿Cuál es la situación difícil que estás enfrentando tú hoy? ¿Cuál es esa situación de dolor, de angustia
que estás viviendo seguramente por la enfermedad de alguien a quien amas. O estás en una situación en la que te sientes al borde de la muerte. O tienes una enfermedad que te debilita, te incapacita, te aflige, no solo física, sino emocionalmente. ¿Tienes miedo de pronto de correr algún riesgo para vivir por fe? ¿O crees que no eres digno de acercarte a Dios y el miedo te paraliza? ¿O de pronto te encuentras sufriendo porque lo has perdido todo a una persona que amas o a tu trabajo? Hermanos, hoy el Señor nos dice, no teman, crean solamente. ¿Por qué tienen miedo? Lo que necesitan es fe. Crean en mí, crean en mi palabra, crean en lo que yo puedo hacer en sus vidas en medio de las dificultades que están viviendo. Confíen en mi poder, en mi amor, en mi salvación y en la paz que yo les ofrezco. Y quiero que oremos en esta mañana con esto en mente. Yo sé que cada uno de nosotros puede tener una situación difícil en mente por la que está atravesando o por la que está atravesando alguna persona que amamos. Oremos en esta mañana pidiéndole al Señor que fortalezca nuestra fe.